Amiguitos, ¿cómo están? Les saluda tarde, como siempre, ya el tío Mako. Pero bueno, si ustedes me siguen en Ask, sabrán que la razón por la que no he subido videos recientemente con la rapidez, con la precisión que yo hubiera querido es, bueno, de hecho, que a mi padre le tuvieron que amputar una pierna. No es un secreto para nadie. Y pues el hecho de que también se me presentó demasiado trabajo, así que por ello lo único que puedo hacer es pedirles disculpas y presentarles esta reseña teniendo de fondo otra maravilla natural de El Salvador, que es el Cerro San Jacinto. Bueno, en fin, espero que la reseña que les voy a presentar en esta ocasión sea de su agrado y que, bueno, solamente me resta esperar que no se resientan conmigo por no haber presentado nada recientemente, pero créanme, hago lo que puedo cuando puedo. De verdad, créanme, por favor, de verdad. De verdad. En fin, espero que les guste esta reseña de una serie que, bueno, no me disgustó, tuvo muchos puntos que me agradaron, pero tenía mucho hype encima por su creador y por el estudio que estaba produciendo la serie. Y bueno, como ya me conocen, yo no me dejo ir por hypes ni soy fan incondicional de ningún director o autor, aunque haya tenido éxito muchas veces en el pasado. Así que voy a juzgar como siempre a esta serie como he juzgado a otras, por lo que es. Disfruten. El terrorismo en anime y manga ha llegado a convertirse, especialmente en la última década, en un motor muy usado para armar la trama de trabajos mayormente seinen y de vez en cuando algún shonen que coquetea con la idea de ser maduro, por así decirlo. ¿Por qué? Porque la vida misma, vista a través de los medios, claro está, nos enseña a diario que el terrorismo es unilateralmente malo y que no hay razón que valga para justificar su existencia, excepto, claro, el trabajar para las fuerzas del mal, las cuales, está de más decir, deben ser eliminadas de la faz de la tierra. Aun cuando a base de terrorismo puro, muchas veces se haya llegado a derrocar gobiernos opresores, a impulsar revoluciones reformistas, a formar países con autonomía absoluta, etcétera, etcétera, etcétera. Japón, retratando el terrorismo en cualquier medio, muestra aspectos muy particulares de las fibras que conforman esa estructura social, pues está fuertemente regida al orden de las instituciones y desalienta incluso cosas tan básicas en nuestros países como el protestar o la desobediencia civil bajo circunstancias completamente adversas a los derechos humanos. Dicho de otro modo, los personajes encargados de cometer actos de terrorismo casi siempre son unilateralmente malos y unidimensionales, facilitándole con esto el trabajo a los chicos buenos del trabajo y así simplemente ir y aniquilarlos. ¿Por qué? Porque los terroristas no pueden ser buenos porque deben ser malos. O sea, no podemos permitir que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos cuestionen el rebelarse contra el sistema de ese modo, es decir, boicoteándolo desde sus cimientos entre los ciudadanos comunes y corrientes, privándoles de su sentido de la tranquilidad y la seguridad, con o sin terrorismo de Estado, con o sin control mediático, con o sin sabotajes hacia el Estado de Derecho, etc. Pero bueno, regresando a lo que realmente nos importa, Japón, dentro de su visión monocromática cuasi americana de lo que es un terrorista, a veces osa cruzar el umbral prohibido y poner a los terroristas como simples insurgentes, con una causa, personalidad y humanidad fácilmente perceptibles, tanto o casi tanto como si se tratara de tu vecino, de tu compañero de trabajo o de un miembro de la familia, etc. Algo que de hecho es así, usando tácticas que justifican a niveles socialmente aceptables, es decir, y no al extremo de poner a entidades como ISIS como posibles figuras a admirar, mucho menos seguir, el accionar de sociedades en pugna contra el orden social. Con el avance de la tecnología y la diversificación y o eliminación de banderas y causas tras las cuales sea posible legitimar el porqué de acciones terroristas, poniendo énfasis más bien en la visión de mundo de los individuos provocándolos, se da un aporte a la caracterización de un otrora cuadrado, aburrido y predecible antagonista, o antihéroe. Pero empero, podría venir con la desventaja de trivializar las causas del conflicto, si aquellos organizándolos son ejemplo vivo de los arquetipos propios de la juventud nacida décadas después de la Guerra Fría o conflictos anteriores a esta.
La serie que reseñaré hoy, como parte del final del concursillo hecho a principios de este año en mi otro canal, bien podría considerarse un ejemplo acertado de este, al que podría llamársele, con risitas nasales, #terrorism. Japón, invariablemente en paz. Compuesto por ciudadanos con vidas cotidianas dotadas de un poco de excitante y un poco de aburrido, pero a la larga sin angustias. Y de repente, ¡kablam! Bombas volando edificios e instalaciones de gobierno sin producir víctimas. Ya saben, como una especie de 9/11 de cuento de hadas, o lo más parecido a eso. Y de los perpetradores no son ni Al Qaeda ni el Estado Islámico, sino más bien un par de chicos que alguna vez formaron parte de un programa ultra secreto de cierta facción del gobierno con el fin de crear una especie de super soldados dotados de intelecto y habilidades físicas sobresalientes para su edad. Ahora, años después, los infantes participantes de estos experimentos dados por muertos, dos de ellos vuelven a la escena haciendo uso de todo su entrenamiento y de paso un recipiente repleto de plutonio. El par entonces se empieza a dar a conocer públicamente poco a poco, a base de atentados con explosivos en distintos lugares de la ciudad de Tokio, burlando a las fuerzas del orden. Lo interesante del caso es que la policía, a la cual se le ha encomendado detener las acciones del par y traerlos a la justicia, poco a poco va descubriendo que existe un complot sin precedentes detrás de la ola de ataques motivándolos. Lo interesante del caso es que nuestros antihéroes siempre dan a conocer el origen de sus ataques a través de videos con pistas, los cuales buscan llamar la atención del público sin lugar a dudas, pero a la vez dando a entender subrepticiamente quiénes son en realidad y por qué hacen lo que hacen. Dicho de otro modo, ni se hagan ilusiones de que el terrorismo acá pintado estará caracterizado por crueldad extrema, fanatismo religioso o una presencia amedrentadora siquiera, sino más bien por mocedad forzada a crecer muy deprisa, con rasgos criminales, sí, pero a la vez cosas que asumo han de ser propias de los jóvenes de hoy, como bromear con fantochería, caer presa de la tentación de cualquier impulso contradiciendo toda lógica existente y, del más extraño de los modos, enamoramientos hacia las personas equivocadas. Ello hace de esta serie, pese a la singularmente bella calidad de su animación, una bastante extraña, para mí al menos. Por instantes su factor suspenso da en el clavo y presenta un esquema enigmático que sabe mantener la atención de las audiencias, y por otros se siente ridículamente corta en relación a la supuesta complejidad de su naturaleza. Muchos de sus nudos acaban por ser forzados, innecesarios y hasta ridículos. Y, para colmo, presenta al menos un personaje con alto grado de irritabilidad en las primeras de cambio. ¿Cómo puede una serie tan prometedora llegar a ser igualmente decepcionante a la larga? Las posibles respuestas a esta interrogante pueden llegar a ser muchas y, sin embargo, en el caso de Zankyo no Terror, me atrevo a decir que la más acertada vendría a ser una: ponerse los laureles antes de tiempo. Zankyo no Terror está compuesto por 5 personajes que realmente importan, así que los describiré por medio de 3 categorías: imprescindibles, realmente interesante y absoluta basofia. La categoría de los imprescindibles está compuesta por 3 de los infantes que sobrevivieron al proyecto secreto del gobierno para crear superarmas humanas y que ahora, como adolescentes, toman posiciones en este peligroso tablero de ajedrez. Nine, llamado así apropiadamente por ser el noveno de los niños candidatos, es el cerebro de las operaciones de terror y sabotaje de la entidad terrorista de la serie. De apariencia fresca e imperturbable la mayor parte del tiempo, Nine, empero, es quien más experimenta regresiones hacia el incidente-fuga que condujo a su escape y el de su actual cómplice, lo
cual, está de más decir, indica que es el que más esfuerzos hace por reprimir los traumas de esa época y quien en secreto cuestiona y a la vez se ve obligado a justificar el porqué de sus acciones. Es un personaje inicialmente al menos muy cool e interesante, siempre en control, siempre con un as bajo la manga, pero a la larga joven e impulsivo, propenso a cometer errores impropios de alguien de su estatus como un arma mortal. Y tal vez sea eso lo que nos permite que nos identifiquemos con él, no solo como genio insurgente, sino como un niño guerrero, resoluto y resignado en relación al camino que ha tomado, y al mismo tiempo alguien con un fuerte sentido de la camaradería, la añoranza y el cariño, así sea con torpeza la mayor parte del tiempo. 12, por ser el 12º conejillo de indias del experimento, vendría a ser el lado opuesto de 9, bien adiestrado y certero, pero a la vez risueño y bonachón. 12 es el típico sidekick bromista de los animes actuales, quien a pesar de ser un chulo putas, nunca puede hacerla de buen mozo propiamente hablando porque es simplemente demasiado valeverguista para su propio bien. Su humor muchas veces es agradable, verdad, y hay que reconocer que sin sus habilidades 9 solito no podría llevar a efecto sus objetivos. Pero el problema es que el tipo es también el eslabón más débil de los dos, yendo en ocasiones en contra del sentido común por culpa de ciertas decisiones tomadas más con el hígado que con el cerebro, pero debo admitir que esto no es completamente su culpa, y de ello pasaré a hablar en breve. Ahora bien, 5, la quinta del pabellón de los malditos, lejos de ser una terrorista o de obrar en favor de 9 y 12, trabaja para el FBI. Como cierta otra personita que conozco. Ella, como la policía nipona, anda a la casa del temido par, pero no obedeciendo a un personal sentido de la justicia, sino más bien para vengarse de ellos, y más específicamente de 9, pues siente que fue abandonada a su suerte al intentar fugarse los 3 del laboratorio secreto en donde se experimentaba con ellos. 5 es difícil de interpretar en lo que a su calidad respecta. Tiene carácter y una presencia bastante notables, así como también instantes en los que su imponencia es sobrecogedora, pero muchas veces procede estúpidamente y de una forma que no le queda nada bien a su posición de poder, aún más que 12. Pero saben, esto tampoco es totalmente su culpa, y ya pronto llegaré al origen de tanta idiotez en este trabajo. Shibazaki Kenjiro es, así de sencillo, un varas. Inicialmente comisionado a dar con el paradero de 9 y 12, Shibazaki es el ejemplo perfecto del policía que va contra las órdenes superiores si le hacen estorbo y siempre está un paso adelante, llegando a saber más de lo que sus superiores desearían supiera. Shibazaki trabaja en contra del sistema dentro del sistema y cree en la justicia no según lo dictaminado por las estructuras de poder a las que sirve, sino más bien en la justicia misma, en una era en la que tal concepto se tiene por inexistente. Son su genio y métodos de investigación los que lo llevan no solo a descubrir quiénes son los chicos tras los atentados terroristas en Tokio, sino también sus motivaciones, lo que lo lleva a ser una figura necesaria pero peligrosa para los dos bandos en conflicto, y eso lo convierte, a mi ver, en un personaje más bien dicho, en el personaje más interesante de todo el trabajo. En sendo contraste, Mishima Arisa es, para desgracia de todos, hasta para ella misma, una mierda de personaje. Y el mismísimo origen de las estupideces y metidas de pata cometidos por 9, 12 y 5. Risa es solo una chica, y una extremadamente inepta, cobarde y sin remedio, que se hace pegoste de 9 y 12 por lo que ella considera necesidad, porque viene de una familia destruida con una madre que muestra serios problemas mentales. El problema no es este, sino el hecho de que Risa sirva nada más para hacer exactamente todo lo que más aborrezco en un personaje en cualquier clase de trabajo. Si no está haciendo estorbo a la agenda de 9 y 12, delata sus posiciones o los lleva a que tomen una serie de decisiones sin pies ni cabeza. Lo que nos conduce a la segunda cosa por la que es Basofia. Es una damisela en desgracia. Procede con dedos de mantequilla, la atrapan, compromete las acciones de todos, incluyendo a 5 y a su buen juicio, y transforma en un abrir y cerrar de ojos un thriller decente en un melodrama nefasto. Finalmente,
Si Risa no está chillando a cada maldito instante, ¿está haciendo fanservice? ¿Ustedes creen que dándole escenas de ófuro a un personaje tan repulsivo e inmundo, este será mejor? Lejos de ello, lo acabarán por transformar en un ser totalmente inmundo. Y de hecho, así es. Zankyo no Terror cuenta con una premisa y giros que cumplen con su cometido. Ello hace que la serie sea disfrutable por instantes, pero por otros no. Por un lado, cada episodio está bien distribuido, va a lo que va y, dentro de lo que cabe, sabe dar un desarrollo decente y comprensible a sus personajes. El factor suspenso se siente fue puesto en el trabajo en vano, empero, debido a dos problemas de consideración. El primero y más notable, aún para gente de gustos menos exigentes, es la extremadamente corta extensión del anime, la cual nos hace pensar que Zankyo no Terror hubiera hecho un filme 10 veces mejor de lo que fue como serie. La trama a nivel de serie demandaba un mayor desarrollo de historia y personajes para no dejar un sabor de boca anticlimático al final. Y no vayan a confundir esto con el argumento de que no me gustó su desenlace, porque ciertamente no me desagradó, y de hecho creo que, aunque trágico, no pudo haber concluido de otro modo. El otro problema con Zankyo no Terror es que muchos de sus casos están de más, como la ridiculez de ponerse a jugar ajedrez en el aeropuerto o el arco de Mishima, que se siente trágico a la fuerza porque de algún modo cualquiera, literalmente, había que traumarla e inclinarla hacia un par de parias de la sociedad, ya que ella misma, a su modo, lo es también en su calidad de loser. Lo bueno es que cuando el lado de 9, 12 y su pegoste se vuelve aburrido, Shibazaki y la investigación que lleva bajo el agua nos hace recobrar el interés por el trabajo. Así que, en general, siento que los elementos narrativos de los que dispone Zankyo no Terror están balanceados en un delicado, pero ya clásico en ficción, 50 y 50. Mis quejas con Zankyo no Terror son principalmente tres. Y creo que ya mencioné dos de ellas, así que para empezar, recapitulemos. La serie es demasiado corta, ¿ok? Demasiado. Sus ambiciones tanto en términos de suspenso, como de drama policial, como de crítica social al ultranacionalismo nipón, como de aproximación hacia juventudes truncadas por esquemas sacrificadores de mayor envergadura, etc., todos se ven saboteados por su misma brevedad. Y sí, yo siempre me he declarado partidario del sincretismo, pero señores, hay extremos extremos. En segundo lugar, como habrán escuchado ya con claridad, es Risa. Y no, esto no quiere decir que me gustaría que la hubieran eliminado del cast, pues considero que sin un contrapeso humanista, Zankyo no Terror habría sido demasiado directa y estereotípica en términos de insurgencia y contrainsurgencia. El problema es que dicho contrapeso toca fondo en lo que a Pathos respecta. Mishima es simplemente insoportable. Y todo se habría arreglado a la perfección si ella hubiera evidenciado un mínimo de evolución como personaje, madurando, adquiriendo carácter, aprendiendo qué se puede sacar de ser joven, hija de una familia disfuncional o cómplice de un par de terroristas, pero no, con simplemente patética e impotente basta, se decidió. Y bueno, ahí tenemos los resultados. Lo que aún no he mencionado es que, aunque el término, entre comillas, terrorismo permea la estructura de ese trabajo de principio a fin, este tiene lo mismo de terrorismo internacional que un carnaval de fuegos artificiales. Sí, así de inexistente e irrisible se siente el término a la larga acá. Así que si lo que ustedes desean es ver una serie de terroristas como tal, he aquí la mejor sugerencia que puedo darles. Por una vez en su vida, vean las noticias. Zankyo no Terror.
Una serie que todos esperaban por el shock en su premisa, en especial hallándose el terrorismo tan presente en el tercer mundo hoy en día, por su director y por su estudio. Aparentemente. Aspectos que, dicho sea de paso, siempre me han importado un rábano, limitándome a los hechos. Ciertamente cumple su cometido en animación, en música y en la base de su premisa, pero a la larga todo esto se siente tan aguado y hueco que hasta por una broma podría tomarse, si consideramos la imagen que se nos vendió originalmente. Entretiene, y eso no se los puedo negar, pero sus promesas la vuelven tan meh que de acá a un año o dos, poco o muy poco irá a recordarse de su existencia si se le compara con otros animes que fueron más consistentes con sus fórmulas. ¿La recomiendo? Sí, pero solo a gente que anda buscando, entre comillas, terrorismo para todo público, con chicos bien parecidos y sabelotodo, un lastre chillón con patas y un policía super cool. ¿Está entre mis favoritas en alguna categoría? Thankyo no Terror en total figuraría en un conteo de las series más meh que haya visto, y Risa me temo entraría en un remake de mi conteo de personajes detestables del anime manga, vaticinando para ella un puesto en el top 5. Por otro lado, Mishima sería, definitivamente, un nuevo salvador del día dentro de un posible conteo de este mismo tema. ¿La volvería a ver? Tal vez sí, tal vez no. Pero si de este momento hablamos, el solo pensar en verla, con el perdón de ustedes, aun siendo tan corta, me da una gran hueva.